A manera introductoria, y como siempre lo hacemos, tenemos que indicar que el riñón es el principal protagonista, evidentemente, del sistema renal. Y este riñón tiene una triple función. Uno, funciona como órgano excretor, es decir, se encarga de eliminar y filtrar las sustancias que en nuestro cuerpo eventualmente pueden generar algún tipo de daño. Por ejemplo, cuando yo me tomo un medicamento o me dan un medicamento, por la vía que sea, ustedes me imagino que bien saben dentro del partido que el medicamento ustedes lo pueden dividir en dos grandes cosas cuando se encuentra dentro del medicamento, dentro del cuerpo, bien digo. Se puede transformar en el profármaco, que es aquel que me genera el efecto farmacológico, y también se va a dividir en esta sustancia que va a ser llamada el metabolito. Y por lo general, el metabolito es el responsable del efecto secundario. Pero también es aquella partícula que se excreta o que se elimina del cuerpo que se debería del fármaco. ¿Y quién se encarga de filtrar y eliminar esta sustancia? Va a ser el riñón. O por ejemplo, uno tiene algún tipo de alimentación, le ingesta algún tipo de fármaco, le ingesta algún tipo de líquido, es decir, vuelvo a insistir, el riñón se encarga de eliminar y filtrar y de limpiar nuestro cuerpo. Pero ojo, que el riñón no solamente se encarga de filtrar la sangre, o como dicen por ahí, limpiar la sangre, sino que también se encarga de ser un órgano regulador, ya que este órgano, que es el riñón, se encarga de regular los volúmenes corporales, ya que se encarga de regular tanto el agua y también de regular los solutos. ¿Por qué? Porque es el riñón el que va a estar permitiendo que la orina tenga más o menos agua. Por ejemplo, cuando uno toma mucha agua, ¿qué pasa con la orina? La orina se ve más transparente. ¿Por qué? Porque mi cuerpo reconoce que tengo un exceso de agua y por lo tanto voy a estar eliminando más agua. Pero cuando yo estoy deshidratado, cuando yo he tomado muy poca agua, y que habitualmente, por ejemplo, uno lo puede ver en los pacientes adultos mayores, que son malazos para tomar agua, tienen la orina que es más concentrada, más amarilla, más oscura. Y eso ocurre porque es una orina con baja cantidad de agua. Pero también nuestro cuerpo se encarga de regular los solutos. Por ejemplo, nosotros ya estuvimos conversando por harto tiempo y con hartas horas de dedicación de lo que significaba este famoso proceso de la transformación del dióxido de carbono más agua en ácido carbónico y del ácido carbónico hacia hidrógeno y bicarbonato. Perciban ustedes que cuando el organismo le sobra bicarbonato, lo elimina por la orina. Y si a mi cuerpo le falta bicarbonato, se disminuye la eliminación por la orina. O también lo siguiente, si a mi cuerpo le sobra sodio, se elimina por la orina. Y si a mi cuerpo le falta sodio, se restringe y se disminuye la cantidad de sodio que se elimina por la orina. Por lo tanto, aquí estamos viendo perfectamente cómo el riñón tiene la función de regular no solamente la cantidad de agua que está en mi cuerpo y la cantidad de agua que se elimina, sino que también de los diferentes metabolitos corporales que mi cuerpo necesita que se mantengan dentro de un equilibrio. Porque ustedes saben que el cuerpo humano depende de la homeostasis, del equilibrio. Y si tengo un exceso o un déficit de ciertos metabolitos, mi cuerpo no funciona como corresponde. Pero también vamos a observar que el riñón tiene una tercera función. Y esa tercera función es la de un órgano endocrino. Y uno dice, pero, profe, se supone que nosotros ya vimos lo que significaba el sistema endocrino, que fue el eje principal de la unidad número 2, que déjeme decirle que yo creo que una de las más complejas, pero nunca hablamos del riñón, pues lo más cerquita que llegamos del riñón fue cuando hablamos de la glándula suprarrenal, pero la glándula suprarrenal queda arriba del riñón, no es parte del riñón, están cerquitas, están juntitas, pero no son lo mismo. Pero también les recuerdo que cuando les hice la clase de conceptos generales de endocrinología, reconocí el riñón como un elemento endocrino. ¿Y por qué no lo pasé en la unidad anterior? Porque se supone que a esta altura, evidentemente, ya tenemos que manejar los conceptos y ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, el riñón se encarga de generar, bendigo, la renina. Y recuerden que la renina es aquella que se encarga de transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Si no lo recuerdan, lo vamos a hablar al final de esta clase. Pero también, por ejemplo, nos dimos cuenta en la clase anterior, cuando hablábamos acerca de los glóbulos rojos, logramos detectar que una hormona que sale del riñón es la eritropoyetina. Y recuerden que la eritropoyetina se encarga
de fomentar la transformación desde la colonia formadora de los proeritoblastos hacia los proeritoblastos. Y esa hormona que genera ese impulso para la generación del glóbulo rojo es justamente la eritropoyetina. Pero también tenemos otra hormona que sale desde el sistema endocrino, que es el 1,24 dihidroxicolecalciferol, que recuerden que está involucrado en el proceso de la obtención de vitamina D para el funcionamiento del calcio. Por lo tanto, aquí hacemos una gran y breve revisión de las 3 diferentes funciones que tiene este órgano y por lo tanto esto va a ser el eje central de la clase del día de hoy. Vamos a dividir una primera parte, el riñón como órgano excretor. Segunda parte, el riñón como órgano que regula el agua y los solutos y en la tercera instancia vamos a hablar del riñón como regulador endocrino. Así que evidentemente antes de hablar de cada función tenemos que primero describir cómo es este riñón. Así que vamos a hablar de la anatomía y el riego sanguíneo de este riñón. Por cierto, tengo que comentar que esta clase está construida con la misma guía que ustedes tienen disponible en plataforma hace ya un par de semanas, pero tiene un orden que es un poquito distinto porque primero preferí hablar de solamente anato, solamente de excreción, solamente de regulación de volúmenes y al final solamente de riñón endocrino. Versus que en la guía los temas se van como entrecruzando, pero seguimos hablando siempre de lo mismo. Hablemos un poquito de la descripción macroscópica, la definición de como a grandes rasgos que tiene este riñón. Una cosa importante es que este riñón, de partida, son 2 órganos, uno que se encuentra en cada lado de nuestro cuerpo, tiene forma de frijol, tiene como forma como si fuera un poroto, y se encuentra ubicado en la zona retroperitoneal. Se encuentra ubicado en la zona retroperitoneal. Y desde el punto de vista macroscópico vamos a encontrar que el riñón tiene una superficie externa. Y esa superficie externa, lo que está más afuera del riñón, le vamos a llamar la corteza. Pero luego tenemos una parte que es como intermedia dentro del riñón, que es lo que se encuentra marcando aquí en este punto. Voy a cambiar un poquito el color para que se pueda entender de mejor manera. Vamos a ponerle un color pop. En color verde. Este segmento que se llama la médula, y luego tenemos un segmento más interno que se conoce como la papila. Pero ojo, además de eso tenemos otras estructuras llamado el cálice menor. ¿Qué es el cálice menor? Es esto que está acá. Acá hay un cálice menor, acá hay un cálice menor, acá hay un cálice menor y también acá hay un cálice menor. ¿Ya? Y también tenemos los cálices mayores. ¿Y qué es un cálice mayor? El cálice mayor es la conjunción de varios cálices menores. Y luego tenemos el uréter. Y el uréter es la conjunción de varios cálices mayores que se transforman en un conducto que se llama el uréter. Y el uréter es el conducto que desplaza la orina primitiva o preorina, como ustedes le quieran llamar, que va desde el riñón hasta la vejiga. Entonces, de esa forma tenemos la formación del riñón. Ahora, uno dice, ya, en el uréter van a desembocar todos los cálices mayores. Los cálices mayores es la desembocadura del cálice menor. Y el cálice menor, ¿cómo obtiene esta orina? ¿De dónde aparece? Aparece en una estructura que vamos a ver más adelante que se llama la nefrona. Una cosa importante que tiene este riñón es que tiene una cantidad de carga de trabajo gigante. De hecho, el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el total de sangre que sale desde el corazón medido en litros durante un minuto. Lo habitual es que este gasto cardíaco sea aproximadamente cerca de 5 litros, es decir, del corazón por cada minuto bombea 5 litros de sangre. Y de esos 5 litros, el 25% sería 1 litro, 250 ml lo recibe el riñón por cada minuto. Entonces saquen ustedes cuenta de todo el trabajo que el riñón hace.
porque evidentemente un cuarto de toda la sangre que sale del corazón llega hasta el riñón. Y evidentemente este riñón también tiene que estar trabajando en relación a la presión arterial. ¿Y cómo se regula la presión de este riñón? Por un conocido nuestro. Se regula gracias al sistema nervioso autónomo simpático. Porque recuerden que el sistema nervioso autónomo simpático genera contracción y también genera contracción a nivel renal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tengo un paciente que tiene un aumento de la presión arterial, es porque se activó el simpático. Pero este aumento de la presión arterial permite que esta arteria sea más pequeñita y pase un volumen más contraído de sangre. ¿Qué ocurriría con un paciente con hipertensión arterial, un paciente que tiene una presión exageradamente alta? Es posible que este paciente pueda contraerse tanto la arteria renal y se contraería tanto que dificultaría el paso de sangre, causando incluso hasta una insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque este riñón recibe menos sangre de lo que debería. Y es por eso que el paciente hipertenso evoluciona más adelante hacia una insuficiencia renal crónica, pero eso ya es competencia del segundo semestre. También vamos a ver que este flujo sanguíneo va a depender de la presencia de la angiotensina 2. Y yo espero, chiquillos, que se acuerden de la angiotensina 2, porque la angiotensina 2 la conversamos cuando vimos el eje renina, angiotensina, aldosterona, cuando hablábamos de la clase de la glándula suprarrenal y cuando hablábamos de la aldosterona. Porque la angiotensina 2 es aquella que genera la contracción del vaso sanguíneo y además también genera la estimulación de la aldosterona. Y la aldosterona permite reabsorber sodio y con eso entonces también soy capaz de reabsorber agua y aumentar la presión del paciente. Pero también tenemos que hay un tercer elemento que va a estar modificando el flujo sanguíneo renal, que es la presencia de las prostaglandinas. Y la prostaglandina genera un efecto que se llama la vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Mientras el simpático y la angiotensina 2 contraen la arteria renal, la prostaglandina la dilata. La prostaglandina genera entonces esta vasodilatación. Por aquí entonces uno puede entender el efecto secundario de los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales como el ibuprofeno. Lo que pasa es que como uno puede, vamos a hacer una revisión bien rapidita de lo que son los medicamentos antiinflamatorios. Un medicamento que es un antiinflamatorio es un medicamento que evidentemente se encarga de bajar la inflamación. Y hay dos tipos. Tenemos los antiinflamatorios del tipo esteroidal y tenemos los medicamentos del tipo no esteroidal. ¿Ya? Dentro de los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales, vamos a encontrar todos los medicamentos que simulan ser el cortisol. Porque recuerden que de acuerdo a lo que vimos en la segunda unidad nosotros, habíamos visto que el cortisol tiene la función de disminuir las moléculas proinflamatorias. Y también se encargan de disminuir el sistema inmune. De esa manera entonces el medicamento corticoide me baja la inflamación del paciente. Pero también tenemos los medicamentos no esteroidales, que son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroidales. Y esos AINES se dividen en dos, en los no selectivos y en los selectivos. Este medicamento, ¿cómo funciona? No funciona a través de simular ser un corticoide. Es un medicamento que solamente bloquea los mediadores de inflamación. ¿Qué medicamento aparece acá? Aparece el ibuprofeno, aparece el diclofenaco, aparece el ketoprofeno, el ketorolaco y todos esos medicamentos que terminan con profeno o olaco. Cuando un medicamento se le conoce como un antiinflamatorio no esteroidal del tipo no selectivo, es porque su mismo nombre dice, no elige qué bloquear. Y me bloquea tanto las COX-1 como las COX-2. La COX-1
genera inflamación y la COX-2 genera protección gástrica y también me genera protección renal. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo doy un medicamento que sea un antiinflamatorio no esteroidal del tipo no selectivo? Significa que me va a estar bloqueando dos cosas. Me va a estar bloqueando la COX-2, que por un lado, bacán, porque me bloquea la inflamación, pero también este medicamento, que es no selectivo, también bloquea la COX-1. Y como bloquea la COX-1, bloquea la protección gástrica y bloquea también la protección renal. Y es por eso entonces que el medicamento antiinflamatorio no esteroidal del tipo no selectivo, como el ibuprofeno, el diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco y todos los demás, me genera, además de que se me baja la inflamación, pero también me hace mal para la guata y mal para el riñón. Por eso son baratos. ¿Cuál es la diferencia con el medicamento que es del tipo selectivo? El medicamento que es un antiinflamatorio no esteroidal del tipo selectivo solamente bloquea la COX-2 y deja libre la COX-1. Significa entonces que soy capaz de bloquear la COX-2, así que bloqueo la inflamación, pero selecciono dejar libre la COX-1. Y como deja libre la COX-1, yo mantengo la protección gástrica y mantengo la protección renal y mi riñón no se ve dificultado por la presencia de este tipo de antiinflamatorio. Y resulta que las COX-1 son los responsables de la aparición de las prostaglandinas. Por lo tanto, cuando un medicamento que me dicen que es un antiinflamatorio no esteroidal del tipo no selectivo, como el diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco, naproxeno o todos los demás, ¿qué hacen? Son medicamentos que me bloquean la COX-1, así que son medicamentos que me bloquean la prostaglandina y deja de llegar sangre hasta el riñón, causando entonces el daño renal. De esa forma funciona entonces y uno puede entender la relación entre el medicamento antiinflamatorio no esteroidal y el paciente que tiene daño renal. Pero como les comentaba recién, solamente estuvimos haciendo una revisión a nivel macro. Estuvimos viendo que este riñón es un frijol ubicado en la parte de atrás de nuestro cuerpo, la zona retroperitoneal, que tiene la corteza, médula, papila, y después también tenemos el cálice menor, el cálice mayor y el uréter. Resulta también que le estuve comentando que el cálice mayor recibe esta orina primitiva a partir de una estructura funcional básica que se llama la nefrona. La nefrona es la que hace el real proceso de filtración del riñón. Es el real protagonista de la historia. Y hay que comprender que esta nefrona, como les comentaba recién, es la unidad funcional básica del riñón. Cada riñón tiene aproximadamente cerca de 1 millón de diferentes nefronas y se va a dividir en dos grandes elementos. ¿Ya? La nefrona se va a dividir en dos grandes elementos. Primero, tenemos que un componente es el glomérulo. El glomérulo es una red de capilares y esta red de capilares genera un ultrafiltrado que se deposita en la cápsula de Bowman. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Imaginemos que nosotros acabamos de exprimir un limón y una naranja, ¿ya? Entonces lo exprimimos dentro de un vasito. Ahora, resulta que le voy a dar este vaso de jugo a mi hija, pero a mi hija le carga que quede la pulpa en el jugo. ¿Qué podría hacer yo para poder entregarle a mi hija el jugo sin esos restos de pulpa típicos que quedan cuando uno exprime algún cítrico? Fácil, po. Tirémoslo a un colador. Por tanto, pesco todo ese jugo que tengo como en bruto, lo tiro por un colador y empieza a escurrir. Y cuando va escurriendo, va a salir entonces, evidentemente, una sustancia que es más pura que ha sido filtrada. Pero resulta que si yo pesco este jugo que ya se encuentra filtrado, que supuestamente yo ya limpié, lo miro a contraluz, es probable que yo me encuentre con pequeñas partículas de pulpa que siguen estando ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo?
voy a poner un segundo colador. Voy a poner un colador y otro encima. ¿Para qué? Para que tenga una doble filtración. Vuelvo a tirar el jugo y ahora lo que va saliendo es cada vez más filtrado, cada vez más puro, cada vez con menos pulpa. Y voy a tener solamente el líquido. Si sigo mirando este jugo a contraluz y me sigo encontrando con pequeñas partículas de pulpa, ¿qué voy a hacer? Voy a poner entonces ahora un tercer colador. Es decir, tengo ahora literalmente acá una red de capilares porque tengo una red de diferentes coladores. ¿Y cómo voy a depositar ahora este jugo que sale filtrado hasta la mamadera de mi hija? ¿Cómo podré hacer para no perder nada? Voy a entonces permitir que todo lo que yo esté vertiendo sobre los coladores, lo voy a poner abajo un embudo. Entonces todo se recibe en el embudo y cae en la mamadera. Algo así más o menos lo que ocurre entonces con el glomérulo. El glomérulo es una red de capilares, es una red de varios vasos sanguíneos y son tantos que forman literalmente una malla de filtración. Y cuando el líquido, que es la sangre, pasa por ahí, termina entonces arrojando un líquido muy puro, que es solamente agua, que contiene cosas que mi cuerpo quiere eliminar. Y todo eso se recoge en este embudo, y comillas, este embudo le vamos a llamar la cápsula de Bowman. Y aquí entonces tenemos el primer paso de la formación de la orina. Luego tenemos el conducto llamado el túbulo renal, que es un conducto tubular, es un tubo que va desde el glomérulo y que termina en el túbulo colector. Y varios túbulos colectores forman el cálice menor. Por lo tanto, lo que nosotros comentamos recién, que es acerca de la nefrona, es lo que estamos viendo acá. Tenemos que llega la sangre hasta el riñón y se mete por esta arteriola aferente y se mete dentro del glomérulo. Y esto es el glomérulo. Acá hay una red, hay una malla de diferentes capilares. Lo que hace la función real de filtración de nuestro cuerpo es justamente esta unidad llamada el glomérulo. Todo lo que sea filtrado, todo lo que mi cuerpo reconozca como una basura que yo quiero eliminar, va a salir del capilar y se va a meter hasta acá, a esta especie de embudo. Porque este embudo que se encuentra acá es justamente la cápsula de Bowman. Y luego de la cápsula de Bowman, continúa y se transforma en el túbulo renal. Y aquí tenemos tres segmentos. El túbulo contorneado proximal, porque tiene varias vueltas, por eso se llama contorneado y porque está proximal al glomérulo, está cerca del glomérulo. Luego tenemos el asa de Henle, que es lo que está hacia abajo. Y luego tenemos el túbulo contorneado distal, porque es un túbulo que tiene varias vueltas, que se encuentra distal, hacia el glomérulo. Y esto desemboca en el túbulo colector. Entonces se entiende claramente que acá desemboca una nefrona, acá desemboca una nefrona, acá desemboca otra nefrona, otra nefrona, otra nefrona, otra nefrona, y todo esto entonces después llega hasta el cálice menor. Primero entendemos el riñón como una gran estructura. Este riñón, que tiene sus diferentes partes, está compuesta por unidades funcionales que son las nefronas. Y la nefrona se divide en dos. Se divide en glomérulo y túbulo renal. Y el glomérulo se divide en dos. En glomérulo y cápsula de Bowman. Y el túbulo renal se divide en tres. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Va. Entonces, una vez que ya hemos hecho la descripción de carácter fisioanatómico de lo que es el riñón, nos corresponde ya hablar derechamente de la función del riñón, primero como una función del tipo excretor. Y por fortuna, y espero que así sea, muchas de las cosas que hemos conversado, sobre todo la primera parte del semestre, las vamos a retomar en el día de hoy. Vamos a primero hablar de un proceso llamado la filtración glomerular, ¿ya?
esta filtración glomerular es lo que recién le estaba comentando, que es el primer paso en la formación de la orina y se da en el primer segmento del nefrón, es decir, se da en el glomérulo. Por eso entonces se llama filtración glomerular. Y a partir de esta filtración glomerular se obtiene el llamado ultrafiltrado. Y este ultrafiltrado, si yo lo comparara con otro líquido de mi cuerpo, me podría dar cuenta que es muy parecido al líquido intersticial. Recuerden, chiquillos, que tenemos el agua corporal total, que se divide en el LEC y se divide en el LIC. Y a su vez el LEC se divide en plasma y se divide en líquido intersticial. Y este ultrafiltrado que se genera en el glomérulo se parece mucho a este líquido de acá. Lo vamos a saltar. Una cosa importante que tiene esta filtración glomerular es que tiene carga negativa. ¿Qué significa que este glomérulo tenga carga negativa? Al tener carga negativa funciona igual que un imán. La carga negativa repele las cargas negativas. Y las cargas negativas atraen las cargas positivas. Por lo tanto, si me llega una carga negativa hasta el glomérulo, como por ejemplo una proteína, ¿qué debería ocurrir? Debería ocurrir que la proteína llega hasta el glomérulo que es negativo detecta la proteína que es negativa, la repele y no la filtra, y la devuelve a la circulación sanguínea y no la mete al riñón. Veamos un ejemplo. Con un paciente con un pH del tipo fisiológico, este era un paciente que se encuentra en un estado de homeostasis, vemos que si llega una proteína con carga negativa, no logra cruzar la membrana. Y como no logra cruzar la membrana, no cruza al túbulo renal y continúa en la sangre. Y no se mete al riñón. No se mete dentro de este ultrafiltrado. Pero, por ejemplo, si tengo un paciente con una diabetes mellitus descompensada, la diabetes mellitus descompensada puede perfectamente causar lo que se llama una enfermedad glomerular. ¿Qué significa una enfermedad glomerular? Significa que el glomérulo pierde la carga negativa. Y por lo tanto, como el glomérulo pierde la carga negativa, pierde la capacidad de repeler cargas negativas y devolverlas a la sangre. Por lo mismo, ahora que este paciente que tiene una enfermedad glomerular perdió la capacidad de repeler cargas negativas, esta proteína sí logra cruzar la barrera del glomérulo, sí se mete al riñón y no se alcanza a devolver a la sangre. Por lo tanto, la proteína se queda dentro del riñón y si es que se elimina, estaría eliminándose por la orina, generando la proteinuria. La proteinuria, ¿cómo no la puede ver en un examen físico común y corriente? ¿O qué pregunta le puedo hacer al paciente? Si el paciente dice que cuando orina, la orina del retrete forma una espuma, es porque se encuentra llena de proteínas. Y uno dice, entonces el paciente probablemente tiene la diabetes descompensada. Porque si el paciente tuviera su diabetes compensada, el riñón estaría bien. Pero si el riñón funciona mal, entonces es porque no repele las cargas negativas, la carga negativa se mete al riñón y después esa carga negativa se elimina a través de la orina, como por ejemplo podría ser las proteínas en un paciente diabético. Por eso es que uno le toma a un paciente diabético examen de orina. Y por eso que a un paciente diabético también se le hace un examen que se llama orina de 24 horas, porque en el fondo lo que se hace a ese paciente es que se le pide al paciente que durante 24 horas orine en una botella, esa botella completa la dejan en un laboratorio y el laboratorio dice, ¿sabéis qué? Este paciente está botando mucha proteína por la orina. Significa entonces que el glomérulo está fallando. Otro elemento que se encuentra muy cerquita y tomado de la mano de lo que es el glomérulo es la cápsula de Bowman. Y la cápsula de Bowman tiene una función clara, que es recibir las sustancias que hayan sido filtradas a nivel del glomérulo. Por eso les comentaba, funciona como una especie de embudo. Todo aquello que nuestro cuerpo quiera eliminar
se van a recepcionar acá en la cápsula de Bowman y después se va a dirigir hacia el túbulo renal. Y luego tenemos ya derechamente el túbulo renal. Efectivamente se divide en tres grandes segmentos: túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. ¿Y existen diferentes tipos de nefronas? Por supuesto que sí. Tenemos las nefronas del tipo cortical, y la nefrona cortical, como dice su nombre, se encuentra solamente a nivel de la corteza, y su asa de Henle es cortita, por lo tanto tiene una baja capacidad de filtración. Versus que también tenemos las nefronas yuxta glomerulares, esta que está acá, que se encuentra mucho más larga. Y esta se encuentra entre la corteza y la médula, tiene una mayor capacidad de filtración y también tiene un asa de Henle mucho más larga. ¿Y esto qué permite? Permite que yo pueda recuperar desde la preorina, pueda recuperar sustancias que mi cuerpo todavía necesita y estoy a punto de eliminarlas. Como así como cuando uno de repente lo mandan a limpiar la mesa, y típico que uno empieza como a tirar la basura que quedó de la comida a la basura, y de vez en cuando como que se te cae un tenedor dentro de la basura y hay que recuperarlo. Aquí ocurre lo mismo, porque es altamente posible que a nivel de el glomérulo yo esté por eliminar cosas que mi cuerpo aún necesita. ¿Y cómo la recupero? La recupero en el ACNG. Por lo mismo, ahora sí ya tenemos por fin el derecho, el espacio y la capacidad de comenzar a hablar de la primera función del riñón, que es la función de la excreción renal. Y la excreción renal se divide en tres grandes etapas. Primero, tenemos en la primera etapa de la excreción renal, también llamada eliminación renal, llamada filtración glomerular. Su nombre lo dice. ¿Dónde se genera? En el glomérulo. ¿Y qué es lo que hace? Filtrar. Tenemos que viene la sangre, comillas, sucia, entrando al riñón y se mete a través de esta arteriola aferente, se mete dentro del glomérulo. Lo que está en amarillo es las sustancias que van dentro de la sangre. Una vez que esta sangre entra al glomérulo, ahora se encuentra repartida por todas partes dentro del glomérulo, pero aún tengo estas sustancias o partículas varias dentro del glomérulo. Pero luego estas sustancias se filtran, es decir, yo las voy a sacar de este capilar y las voy a llevar en dirección a la cápsula de Bowman. Recuerden que la cápsula de Bowman es donde yo voy a estar recibiendo todas las cosas que estoy filtrando. Porque siempre las sustancias van desde la sangre al túbulo renal. Cosas importantes. Aquí voy a estar yendo a favor de la gradiente de presión. Es decir, aquí hablamos de un tipo de difusión facilitada, porque voy a favor de la corriente de presión. Pero acá van a estar pasando solamente moléculas muy pequeñitas y moléculas que no estén unidas a proteínas. Para ello, tienen que ser menor a 70.000 Dalton. Por insistir, las sustancias que salen desde el glomérulo y se meten a la cápsula de Bowman, porque yo los quiero eliminar de mi cuerpo, porque es lo que yo quiero filtrar, tienen que ser moléculas pequeñas y moléculas no unidas a proteínas. Y eso se hace a través de difusión facilitada, tal como lo estamos viendo en la primera parte del semestre. Ahora, yo esperaría que en este momento alguien me dijera: oiga, profe, ¿y qué pasa cuando yo tengo una molécula que sea grande, pero que igualmente yo quiero sacar de mi cuerpo? ¿Significa entonces que si no sale ahora, no sale nunca más? No necesariamente, porque más adelante, a través del túbulo renal, igual hay ciertos lugares donde yo puedo hacer un intercambio de sustancias, pero de momento, les insisto, en el glomérulo solamente puedo filtrar o tratar de eliminar partículas pequeñas no unidas a proteínas a través de la difusión facilitada. Después de todo esto, una vez que ocurre la filtración, una vez que yo recibí las cosas que son estos tóxicos que quiero sacar de mi cuerpo,
en la cápsula de Bowman, siguen avanzando y se meten hasta el túbulo renal, y en particular el túbulo contorneado proximal. Y aquí aparece entonces la segunda etapa de esta excreción o eliminación renal, llamada la reabsorción tubular. Y fíjense bien, aquí la dirección del flujo de los iones o de solutos es al revés. Ahora yo voy a sacar cosas desde el túbulo renal y lo voy a devolver al capilar sanguíneo. Lo voy a devolver a la sangre porque mi cuerpo necesita. En el fondo es como lo que les comentaba recién. Me mandaron a botar la, la basura del almuerzo y yo boté todo lo que estaba en el plato. Boté todo lo que estaba en el plato. Entre ellos también, por ejemplo, boté un tenedor y boté un trocito de hueso que a lo mejor se le podía dar a mis perros. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Listo, tú ya botaste nomás. Pero viene la segunda etapa ahora, que es la reabsorción tubular. Y cuando ustedes hablan de reabsorción tubular, tienen que pensar, es el proceso en que yo quiero recuperar sustancias que mi cuerpo aún necesita, pero que sin querer estoy a punto de eliminar. Si lo llevo el ejemplo del cotidiano, tengo que recuperar el tenedor que se me cayó a la basura y tengo que recuperar ese pedazo de hueso que se me cayó a la basura. Ese proceso se llama, como les comentaba recién, reabsorción tubular y se produce particularmente acá, a nivel del túbulo contorneado proximal. Vamos a hacer un pequeño zoom y vamos a ver qué es lo que ocurre. Recuerden que hasta ahora tuvimos la filtración glomerular y en la cápsula de Bowman recibí todos esos solutos que yo quiero eliminar. Pero ojo, puede que este soluto que está por acá, y este está por acá, este está por acá, puede que mi cuerpo aún lo necesite. ¿Cómo lo hago para poder recuperarlo? A través de esta segunda etapa. ¿Por qué? Porque las sustancias que son recuperables pasan desde el túbulo renal de vuelta al capilar sanguíneo y entonces se devuelven a la sangre. ¿De qué forma se produce este cambio? A través de la difusión facilitada, perdón, difusión pasiva. Y recuerden que para que una sustancia haga difusión pasiva, tiene que ser liposoluble. Recuerden que la sustancia liposoluble es aquella que pasa libremente a través a través de la membrana. Porque es liposoluble, es soluble en los lípidos. Entonces es compatible con la membrana plasmática y puede cruzar de un lado para otro. Entonces vuelvo a insistir, haciendo un pequeño flashback. Primera etapa de la filtración, perdón, primera etapa de la excreción se llama filtración glomerular, se produce desde el capilar al riñón a través de gradiente de presión. La segunda etapa se llama reabsorción tubular, paréntesis, estoy recuperando las cosas que sin querer estoy a punto de eliminar y que mi cuerpo aún requiere. Y por lo tanto va al revés, ahora va del túbulo renal al capilar sanguíneo y depende de la liposolubilidad, ya que es por difusión pasiva. Y luego tenemos la tercera etapa de la excreción a nivel renal, que se llama la secreción tubular. Ahora, ¿se acuerdan que yo les comentaba, chiquillos, qué ocurrirá con las partículas grandes que yo no pude eliminar porque no cabían en el glomérulo? ¿Cómo las puedo eliminar? Esas partículas que son grandes, esas partículas que van unidas a proteínas, ¿cómo las elimino? Se produce acá, en la tercera etapa de la excreción renal llamada secreción tubular. Vamos a hacer un pequeño zoom dentro de ese círculo y recordemos que por acá, por el túbulo renal, va todo lo que estoy a punto de eliminar. Pero a través de la sangre aún quedan sustancias que quiero sacar de mi cuerpo. Por lo tanto, aquí voy a hacer que pasen desde el capilar sanguíneo hacia el túbulo renal. Y este túbulo renal luego desemboca en el túbulo colector. Este proceso del paso de sustancias que están aún en la sangre, que eran muy grandes para pasar por el glomérulo, pero igual requiero sacar de mi organismo, se produce a través de gradiente de contrapresión. A través de gradiente de contrapresión.
Y recuerden que cuando yo voy contra la corriente, contra la presión o contra la concentración, significa entonces que yo requiero gastar energía. Y esa energía entonces tiene que ser a través del gasto de ATP. Y aquí lo voy a hacer a través de moléculas transportadoras de cationes y de aniones. En español, voy a usar un cotransporte o un contratransporte. Es decir, es un tipo de transporte de membrana activo que gasta ATP. Y aquí entonces tenemos que sí o sí tomar lo que una vez hemos conversado en la primera unidad, referido entonces a la capacidad de las diferentes cruces a través de membrana plasmática. Luego todo esto llega hasta el cálice menor, el cálice mayor desemboca en el mayor en el uréter, y del uréter se va hasta la vejiga. ¿Y cómo es la sangre que llega hasta esta nefrona? Llega hasta el riñón, la arteria renal. La arteria renal se transforma después en la arteria interlobular, la interlobular en la arteria arqueada, la arqueada en la cortical, y la cortical se transforma en la arteriola eferente, que es la que llega hasta este glomérulo para que sea filtrado. Desde el mismo glomérulo sale la arteriola eferente. Pero ojo, esta arteriola eferente no es que se vaya directo de vuelta al corazón, sino que antes de irse al corazón y antes de salir del riñón, se transforma en una enredadera que empieza a envolver y rodear tanto el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. ¿Por qué? Porque recuerden que yo aún puedo estar recuperando o integrando cosas a esta orina primitiva a través del túbulo, y se produce a través de esto mismo. Es decir, la arteriola eferente, cuando sale del glomérulo, igual sigue participando en el proceso de entregar más sustancias a la orina primitiva o quitar sustancias de la orina primitiva según lo que el cuerpo requiera o que el cuerpo le sobre. Así que en resumen, tenemos este pequeño cuadrito. Vemos que la filtración se produce solamente en el glomérulo. La reabsorción, que recuerden que es del paso del túbulo al vaso sanguíneo, cuando yo quiero recuperar cosas, se produce en todas partes, ojo, en todas partes del riñón, pero particularmente en el túbulo contorneado proximal. Luego tenemos la secreción, que es la tercera parte, donde cosas que eran muy grandes, que no cabían en el glomérulo y que igual hace falta que yo las elimine, se produce particularmente a nivel del túbulo contorneado distal. Y tenemos finalmente la excreción, que es cuando yo tengo la orina definitiva que va en dirección hasta el uréter. Ya. Vamos entonces ahora a hablar de la segunda función que tiene el riñón, que es la función reguladora de líquidos y volúmenes. Recuerden que nosotros al principio de la clase dijimos que eran tres funciones: la función de excreción, la función reguladora de líquidos y volumen, y también la función endocrina, que la vamos a ver al final. Ahora nos compete hablar de la función reguladora de líquidos y de los volúmenes. Y por fortuna aquí podemos trabajar muy rápido, porque para poder entender esto hay que comprender que nuestro cuerpo tiene una cantidad importante de líquidos. Cerca del 60% del peso de nuestro cuerpo corresponde a agua. Todo eso entonces es el agua corporal total, que ustedes saben, y esto lo hemos conversado ya en varias ocasiones. En los niños el agua total del cuerpo corresponde de 5%, versus que en el anciano 50% del peso es agua y 45% del peso de la mujer es agua. Y toda esa agua está escondida en diferentes partes. Está el agua corporal total, que es todo el agua de mi cuerpo, pero que se subdivide en el líquido intracelular, que corresponde a 2/3 del total, y que se encuentra dentro de las células, y también se divide en el líquido extracelular, que es 1/3 del total. Y a su vez el LEC, que es el extracelular, se divide en el líquido intersticial y en el plasma. Solamente les recuerdo que el plasma es el líquido que se encuentra por fuera de las células y se desplaza a través del vaso sanguíneo, formando el plasma.
Y también tenemos el líquido intersticial, que a su vez corresponde al líquido que se encuentra por fuera de la célula, pero que se encuentra en los tejidos rodeando y bañando las diferentes células y por lo mismo se encuentra fuera del vaso sanguíneo. Cuando tenemos un paciente que tiene mucho edema, es porque el plasma se pasa al LIS, el LIS aumenta y la persona se ve como edematosa. Así que todo esto lo podemos pasar muy rápido porque ya lo hemos conversado. Todo eso está totalmente y absolutamente conversado. Sí, antes de comenzar y continuar para tener clara la función de regulación de los líquidos y de los volúmenes, tenemos que mencionar que hay ciertos elementos básicos a tener muy claro. Primero, hay que hablar de qué significa el volumen de un compartimiento. El volumen de un compartimiento corresponde a la cantidad de agua disponible en un espacio, ya sea en el LEC del tipo plasma o del tipo LIS. Insisto, pero el volumen de un compartimiento es la cantidad de agua dispuesta en un espacio. Luego tenemos que hay otro elemento importante que es la osmolaridad o también osmolalidad, que me indica la cantidad de solutos en un volumen. ¿Cuántos solutos hay dentro de un líquido? También hablamos de otro concepto que es el equilibrio, que finalmente es la homeostasis, donde nuestro cuerpo siempre busca el equilibrio entre el LIC y el LEC, cosa que ya sabemos. Y para eso, para poder mantener en buena condición el LIC y el LEC y se mantengan equilibrados, es más fácil que esté pasando el agua de un lado para otro que los solutos. Por ejemplo, vamos a dibujar acá un vaso que tiene 1 litro de capacidad y aquí voy a dibujar 1, 2, 3, 4, 5 partículas. Y aquí también voy a dibujar 1, 2, 3 partículas. Aquí tengo 1 litro y aquí tengo 1 litro. En este caso, vemos que los volúmenes son exactamente iguales, pero la osmolaridad es distinta. ¿Por qué? Porque esto que está acá está más concentrado. En el fondo podríamos decir, esto es un vaso que tiene 1 litro de bebida y tiene 5 tapitas de pisco. Verso que aquí tenemos 1 litro de bebida y aquí tengo 3 tapas de pisco. ¿Cuál va a ser el que tiene más pisco? Este que se encuentra acá, por mucho que la cantidad de líquido es exactamente lo mismo. Por eso entonces hablamos que este tiene una mayor osmolaridad. Lo que nosotros podríamos hacer es ahora buscar el equilibrio. Y para encontrar el equilibrio, ¿qué sería prudente? Podría ser sacar este soluto y llevarlo hasta acá. ¿Cuál es el problema? Significa tener que hacer que esta partícula cruce la membrana. Y eso eventualmente podría costar muchos recursos. ¿Pero qué sería más fácil? Sería más fácil que el agua, comillas, que me sobra en este vaso, lo traspase para acá. Por lo tanto, ahora aquí voy a tener 1,2 litros y aquí voy a tener 800 ml, haciendo ver que la concentración entre ambos sea exactamente la misma, aunque los volúmenes son distintos, pero la osmolaridad, en el fondo la concentración es exactamente la misma. Gracias a este proceso que yo les comentaba recién, es que vamos a ver que se producen dos grandes elementos. Tenemos la contracción de volumen y también tenemos la expansión de volumen. ¿Qué significa eso? Cuando yo les hablo a ustedes de contracción de volumen, es la reducción de volumen del líquido extracelular. ¿Qué cosas causan que yo tenga menos líquido extracelular? Puede pasar de tres formas. La contracción del volumen isoosmótica, haciendo que la osmolaridad del LEC no cambie. Es decir, yo voy a perder volumen, pero también pierdo solutos.
También tenemos la contracción de volumen hiperosmótica, donde voy a hacer que aumente la osmolaridad del LEC. Esto quiere decir que voy a perder mucho volumen, pero no pierdo solutos. Y también tenemos la contracción de volumen hipoosmótico, donde aquí voy a observar que como consecuencia se produce una osmolaridad que disminuye. Podría ser que aquí yo esté perdiendo poco volumen, pero pierdo muchos solutos. Y vamos uno por uno. Hablemos primero de la contracción de volumen del tipo isoosmótico. Y la contracción del volumen del tipo isoosmótico se da, por ejemplo, en los cuadros de diarrea. ¿Por qué? Porque la diarrea es isoosmótica. ¿Qué quiere decir esto? Iso significa igual. Cuando tengo diarrea, el paciente tiene pérdida tanto de volumen como de solutos. Lo que entonces genera que la osmolaridad del líquido extracelular se mantenga igual, no cambia porque estoy perdiendo tanto líquido como solutos. Lo que sí va a ocurrir como consecuencia dentro del cuerpo es que tengo un aumento en la concentración de proteínas. ¿Por qué? Porque como tengo menos agua y las proteínas están igual, claramente hacemos que esté más concentrada. Pero también voy a observar una disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Porque como tengo menos líquido fuera de la célula, tengo menos plasma, menos volumen, menos presión arterial. Pero también vamos a observar que se produce un aumento del hematocrito. No porque yo tenga más glóbulos rojos, sino que porque yo a través de la diarrea boté mucho líquido, haciendo que esté más concentrado ese hematocrito. Así que por eso sube, no es que yo tenga más sangre, no es que yo tenga más glóbulos rojos, sino que solamente que yo tengo menos agua donde están diluidos esos glóbulos rojos. También tenemos la contracción del volumen hiperosmótico. Por ejemplo, alguien que se encuentra abandonado en el desierto o tiene un ejercicio físico intenso sin hidratación. Una persona que está en el desierto eh, no puede tomar agua, pierde mucho cloruro de sodio y también se produce una hipersudoración. Cuando una persona está sudando mucho, lo que hace es que pierde mucho líquido, pero pierde poco soluto. Esto quiere decir que tengo una disminución solamente del agua del cuerpo, pero la osmolaridad sube. ¿Por qué sube? Porque el soluto se queda en mi cuerpo, porque yo pierdo poco, se queda dentro de mi cuerpo soluto haciendo que aumente la concentración. ¿Qué ocurre acá? Ocurre entonces que se produce una contracción de volumen porque se ve reducido el LEC. Pero aquí ocurre algo particular. Recuerden que nuestro cuerpo siempre busca el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hace el LIC? El LIC dice, ¿sabes que yo como LIC soy buena onda y quiero estar en equilibrio con el LEC? Yo sé que el LEC perdió agua. Así que lo que voy a hacer yo ahora es prestarle agua desde el LIC al LEC. ¿Para qué? Para recuperar nuevamente este equilibrio de homeostasis de la concentración. Por lo tanto, la respuesta compensatoria va a ser que el LIC le presta agua al LEC. Aquí ocurre un problema. Si el LIC le presta agua al LEC, disminuye la concentración del LIC, haciendo entonces que se produzca una deshidratación celular. La célula se queda sin líquido. ¿Y por qué se queda sin líquido la célula? Porque se le presta el LEC. ¿Y por qué el LEC tiene poco volumen? Porque lo perdió mucho a través de la sudoración. Y luego también tenemos la contracción de volumen del paciente con insuficiencia suprarrenal. Si tengo un paciente con insuficiencia suprarrenal, es un paciente que disminuye la síntesis o producción de la aldosterona. Recuerden que la aldosterona se encarga de retener el sodio en mi cuerpo. Por lo tanto, si yo no tengo aldosterona, no tengo cómo retener este sodio y se elimina a través de la orina. Por lo tanto,
Vamos a estar viendo acá que es una orina que va cargada con mucho soluto, pero con poco volumen, haciendo entonces que tenga ahora un exceso de volumen en el LEC y una baja cantidad de solutos en el LEC. Por lo tanto, si yo comparo LIC versus LEC, la osmolaridad es menor en el LEC que en el LIC. Y como le gusta estar en equilibrio, ¿qué va a hacer acá? El líquido extracelular le va a prestar agua al LIC para que queden iguales. Lo que va a generar entonces que tenga un aumento del líquido dentro de la célula, causando esta vez un edema a nivel celular. Pero así como hay ciertas ocasiones en que se observa la contracción o disminución del líquido extracelular, también hay situaciones donde vemos una expansión o un aumento de este volumen extracelular. Tenemos, por ejemplo, la expansión del volumen de forma isoosmótica. ¿Cuándo lo podemos ver? Con un paciente que tiene una inyección de cloruro de sodio en solución al paciente. ¿Qué significa esto? Significa solución fisiológica al 0,9%. Al paciente que yo le pongo un suero fisiológico, ¿qué estoy haciendo? Le estoy poniendo tanto volumen, pero también solutos. Entonces, como le pongo volumen y solutos, no hay ningún tipo de cambio en la concentración del líquido extracelular. No cambia. ¿Por qué? Porque estoy entregando tanto volumen como solutos. Solamente aquí vamos a ver que como estoy agregando más agua al plasma, vemos una disminución de la concentración de proteínas, no porque tenga menos proteínas, sino que porque están más diluidas. Y también vemos una disminución del hematocrito, también por lo mismo. No es que yo tenga menos glóbulos rojos, sino que solamente que están más diluidos porque yo agregué volumen. También vamos a ver que hay una expansión del tipo hiperosmótico. Cuando hablamos de una expansión hiperosmótica, estoy diciendo que voy a estar agregando al paciente mucho soluto, pero nada de volumen. Y uno dice, ¿cómo es posible que a mi cuerpo entre un soluto sin que entre agua? Con la ingesta de cloruro de sodio seco, en español, sal. Cuando una persona come mucha sal, ocurre entonces que tengo en mi cuerpo mucho soluto. Si tengo mucho soluto y tengo poco volumen, aumenta la concentración. Y como aumenta la concentración, vemos que la concentración o la osmolaridad es mayor en el LEC que en el LIC. Pero como a nuestro cuerpo le gusta siempre estar en equilibrio, ¿qué va a ocurrir acá? El LIC va a observar que hay muy poca agua en el LEC y va a prestar el agua a este LEC. ¿Qué pasaría con la célula? Tendría el riesgo de una deshidratación celular porque le estoy sacando agua a la célula para prestársela al LEC. Y una vez que nosotros ya hemos conversado acerca del proceso de la función renal como elemento que elimina aquellas cosas que mi cuerpo no requiere, elimina los desechos, también estuvimos hablando de lo que significa el control del volumen en relación a la función renal, y luego tenemos la función del equilibrio de los electrolitos y solutos. Por lo mismo vamos a estar hablando de esto ahora. Vamos a primero hablar del equilibrio del sodio. Por cierto, quiero comentarles que voy a tratar de hacer esta parte lo más sencilla posible, pero por lo menos que tengan ustedes la posibilidad de manejar conceptos básicos, porque si uno se va muy al hueso, muy a la medular respecto a esto, uno puede estar eternamente conversando, pero la idea es que tengan ustedes una concepción más o menos general de los elementos que se ven. Primero hablemos de el sodio. El sodio se reabsorbe evidentemente a nivel del riñón.
Ojo, que cuando digo reabsorber me refiero al proceso de el paso del sodio desde el túbulo renal de vuelta al capilar sanguíneo. Ya es decir, esto se da cuando yo quiero recuperar el sodio que yo casi sin querer eliminé a través del glomérulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que recordar que el sodio es el principal electrolito del LEC. De hecho, recuerden que el sodio determina la cantidad de volumen en el LEC, determina la volemia. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de sodio en la sangre, el sodio atrae el agua y me aumenta la volemia, aumenta la cantidad de sangre que va, la cantidad de plasma que va por la sangre. Por otra parte, si yo tengo la pérdida de sodio, tengo una disminución de la volemia. Así que vamos a hablar de que el sodio determina el volumen y a su vez el volumen determina la presión arterial. Eh, por ejemplo, si tengo un paciente en que ingresa más sodio de lo que sale de su cuerpo, ¿qué vamos a entender? Entenderíamos que tengo un exceso de sodio en el LEC, particularmente a nivel del plasma. Como ustedes ya bien saben, el agua siempre va a estar persiguiendo al sodio y por lo mismo, si tengo una gran cantidad de sodio en la sangre, el agua va a perseguir ese sodio y va a hacer que aumente el volumen plasmático. Pero al aumentar el volumen plasmático, me aumenta la presión arterial, pero también puede aumentar la cantidad de líquido que pasa desde el plasma en dirección al LIS, haciendo que aumente la presencia del edema. Por eso que cuando un paciente es hipertenso y consume mucha sal, se le hinchan las piernas. ¿Por qué? Porque un paciente hipertenso ya tiene dificultades para controlar la presión arterial y se le sube. Y más encima es un paciente que si come mucha sal, tiene mucha sal dando vuelta por su sangre. La sal atrae el agua, así que aumenta la cantidad de plasma que circula dentro de la sangre, haciendo que aumente la presión arterial más todavía, y como aumenta mucho la presión arterial, por el aumento de la presión hidrostática, que lo vamos a ver el próximo semestre, va a empezar a pasar ese plasma, ese líquido del plasma, bien digo, hacia el LIS, formando entonces el edema. ¿Cómo se controla el sodio dentro de nuestro cuerpo? A través de lo siguiente. Nosotros tenemos que el sodio es parte del ultrafiltrado. Es decir, el sodio pasa por el glomérulo y se mete a la cápsula de Bowman, y de la cápsula de Bowman pasa hasta el túbulo renal. Por lo tanto, podríamos decir que el sodio es parte del ultrafiltrado. Sin embargo, mi cuerpo necesita retener en su interior el sodio. ¿Y cómo hacemos entonces para hacer que se devuelva este, este sodio que sin querer estoy a punto de eliminar? A través del segundo proceso de la excreción renal, bien digo, que es la reabsorción tubular. Y de hecho, del 100% del sodio que es filtrado en el glomérulo, el 99% se devuelve del túbulo renal de vuelta hacia, hacia el capilar sanguíneo. ¿Dónde se produce esta devolución? El 67% se produce a nivel del túbulo contorneal proximal. El 25% se produce a nivel del asa de Henle. Entonces significa que, digamos que si 100 partículas las filtré en el glomérulo y se metieron al túbulo renal, 67 van a pasar en el túbulo contorneal proximal, desde el túbulo renal de vuelta a la sangre. 25 pasan del túbulo renal a la sangre en el asa de Henle. ¿Y dónde recupero, dónde reabsorbo el otro porcentaje de este sodio? A nivel de la a nivel, perdón, bien digo, del túbulo contorneado distal
y del túbulo colector por efecto de la aldosterona. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir, la aldosterona determina que yo reabsorba más o menos sodio a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector. ¿Cómo funciona esto? Si mi cuerpo detecta que tengo la necesidad de mantener el sodio en mi cuerpo, porque a mi cuerpo le falta sodio, aumenta la aldosterona y aumento la recuperación de sodio a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Si mi cuerpo detecta que le sobra mucho sodio y tengo permiso para eliminar el sodio, baja la aldosterona, así que baja la recuperación o reabsorción del sodio desde el túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Misma aldosterona, que corresponde a esta hormona de la médula, bien digo, de la corteza suprarrenal. También el riñón va a estar determinando la cantidad de potasio que mi cuerpo tiene. Lo mismo de recién. Si a mi cuerpo le falta potasio, hace que perdamos mucho menos, y si a mi cuerpo le sobra potasio, hace que eliminemos mucho más. ¿Cuál es la importancia del potasio dentro de nuestro cuerpo? Es indispensable para la excitación de tejidos, ya que los cambios pueden generar cambio de potencial de acción de membrana, y como cambia potencial de acción de membrana, también cambia la excitabilidad de los tejidos. Principalmente este potasio, este electrolito, se encuentra a nivel del intracelular. De hecho, del 100% del potasio de nuestro cuerpo, el 98% se encuentra dentro de la célula y solamente el 2% se encuentra por fuera de la célula. Por lo tanto, como tenemos muy poco potasio a nivel del extracelular, pequeños cambios que ocurren en el plasma pueden generar gran alteración a nivel de este electrolito, y entonces generar alteraciones en el potencial de acción de membrana, haciendo que haya una mayor excitabilidad de tejidos. Por ejemplo, cuando una persona en Estados Unidos es sometido a la pena de muerte, se utiliza a través de la dosis la administración de altas dosis de potasio. Dado lo siguiente, el potasio permite la activación de la bomba sodio-potasio TPasa, lo que entonces ustedes saben que da inicio al potencial de acción. Cuando a una persona le ponen una inyección de cloruro de potasio, estamos dejando mucho potasio a nivel del líquido extracelular, y el cuerpo está acostumbrado a tener poquitito. Y con ese poco de siempre es capaz de contraer los tejidos. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ocurre que cuando se pone el potasio de manera directa por un endovenoso, habría mucho potasio disponible de forma muy repentina y muy rápida a nivel de la sangre, a nivel de los tejidos, causando una contracción muscular irregular. Y de hecho, los pacientes que mueren, o las personas que mueren por pena de muerte con potasio, mueren por una arritmia, porque se le administra el potasio genera un cambio en la excitabilidad del músculo cardíaco, y eso entonces conlleva a la arritmia, y la arritmia los mata. ¿Cuáles son las cosas que van a estar controlando el potasio dentro de nuestro cuerpo? Curiosamente, la insulina. La insulina aumenta la función de la bomba sodio-potasio ATPasa y permite que esta célula pueda recibir el potasio de vuelta. En un paciente que tiene diabetes mellitus del tipo 1, este paciente puede evolucionar hacia una hiperpotasemia. ¿Por qué? El paciente diabético del tipo 1 no genera insulina. Y si no hay insulina, no hay fomento del trabajo de la bomba sodio-potasio TPasa, haciendo entonces que el potasio se quede a nivel del líquido extracelular, y tendría mucho potasio a nivel del líquido extracelular, particularmente en el plasma. Yo tomo una muestra de sangre del plasma y me encuentro que hay mucho potasio, y determina entonces que el paciente tenemos una hiperpotasemia o hipercalemia, que es lo mismo, ¿ya? Cuando yo les hable de hiperpotasemia o de hipercalemia, calemia y potasemia es lo mismo, potasemia.
Y también resulta que el equilibrio ácido-base de los pacientes también puede generar algún tipo de modificación de la cantidad de potasio dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una alcalosis metabólica, recordemos que un paciente con alcalosis metabólica es un paciente que a nivel de la sangre tiene muy poco hidrógeno, por lo tanto se vuelve un ambiente alcalino, un ambiente ácido. ¿Qué va a ocurrir como respuesta? Va a ocurrir como respuesta que el hidrógeno va a tender a irse al LEC, mientras que el potasio va a tender a irse al LIC. ¿Esto qué significa? Va a conllevar de que como el potasio se mete al LIC, voy a tener muy poco potasio en el LEC, desencadenando una hipopotasemia, una falta de potasio en la sangre. Si tengo un paciente que está con una acidosis metabólica, es un paciente que le sobran hidrógeno. Por algo está en ambiente ácido, a este paciente le sobra hidrógeno. Y por lo mismo, para buscar compensar la situación, el hidrógeno lo vamos a pasar desde el líquido extracelular al líquido intracelular. Pero hay que cambiarlo por algo, y ese algo es el potasio. Por lo tanto, en acidosis metabólica, cuando el ácido busca refugiarse dentro de la célula expulsa potasio. Y el potasio entonces queda fuera de la célula, quedando entonces en líquido extracelular, causando entonces una hiperpotasemia. En el caso del equilibrio desequilibrio, bendigo, ácido-base de origen respiratorio, el potasio no va a variar, porque cuando la alteración es alcalosis o acidosis respiratoria, la alteración se da por el hidrógeno, se da por el dióxido de carbono. ¿Cómo nosotros podemos realizar la revisión y la medición de la cantidad de electrolitos disponibles dentro de la sangre? A través del examen que es de electrolitos plasmáticos, es decir, estamos midiendo la cantidad de los electrolitos en el plasma, la cantidad de electrolitos que se encuentra fuera de la célula. Y finalmente vamos a hablar de la función endocrina del riñón. Y por fortuna, la función endocrina es muy rápida y muy fácil porque la acabamos de conversar hace muy poquitito. De partida, vemos que una función del riñón es la generación de la eritropoyetina. Y la eritropoyetina es la responsable de la maduración de los glóbulos rojos. Por lo tanto, aquí vemos justamente la función endocrina del riñón. Y también hay que recordar que otra función endocrina del riñón es la generación de la renina. Y la renina es aquella hormona que permite la transformación de angiotensinógeno en angiotensina 1 para que después la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. Por lo tanto, si no hubiera riñón, no habría esta hormona y todo este proceso para adelante se vería entonces entorpecido. ¿Ya? Así que de ahí entonces la presencia de el riñón como elemento endocrino. ¿Ya? Así que eso muy facilito porque ya lo habíamos conversado anteriormente en la unidad número 2.